Feliz día bendecido. Feliz día. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Eres de inmenso fulgor que destellan pura vida. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. Hoy el Señor nos habla de algo que llama mucho la atención. La buena batalla de la fe. Bueno, humanamente hablando, ¿cómo sería buena una batalla? Si en la batalla siempre hay muerte, si en la batalla siempre hay un herido, si en la batalla siempre hay sangre corriendo. Entonces, véatale, es tremendo, la buena batalla de la fe. Bueno, porque en esta batalla no se mata a nadie, sino a la muerte. En esta batalla de la fe, no hay heridos, sino salvos. En esta batalla es buena porque la fe ha ganado. La educación, la prosperidad y la atención a la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, en nosotros. Así que la buena batalla de la fe. ¿De qué nos vino a liberar el Señor de gloria Jesucristo? Nos vino a liberar. En la antigüedad, todas las personas esperaban que el Mesías llegara con espada y llegara para pelear contra los romanos, para pelear contra Herodes, para pelear contra todo aquel que era en el momento un gobierno, en el momento un poder gubernamental. Eso era lo que estaba esperando del Mesías. Pero resulta que el Mesías llegó y no vino ¿cómo se llama?, a ser opresor, a matar con espada, no vino a pelear una batalla humana, sino que vino a pelear una batalla espiritual. ¿Contra quién? Contra los religiosos. Entonces, cuando le hablamos de gracia a la iglesia del sistema que está cayendo en desgracia, no quieren saber del tema. Te dicen falso profeta o hijo de Satanás. Por su iglesia no te metas, no quieren ver la verdad. Ya que por años enteros enseñaron sin saber, por no quedar de embustero, no quieren reconocer que la gracia y la ley es como agua y aceite, que las dos sirven para bien, pero juntas van a muerte. Ya que si estoy en la ley, tengo que vivir por ella, pero si vivo por gracia, así tengo vida plena. Abba, Padre. El Señor de gloria, Jesucristo, nos vino a libertar, pero con la espada de su palabra, con la espada de su boca. Esa es la espada de Jesús, con la que vino a luchar para liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Bueno, anteriormente nosotros que no conocíamos gracia, porque la gracia es la que nos libera, la ley nos mata, la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, mientras estábamos en ley, estábamos muertos en vida. Pero estando en gracia, el Señor nos ha levantado. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo nos alumbró. Ya nos sacó de un retardo. Un letargo. De que fuimos sumergidos por mucho tiempo en la ignorancia. Pero el Señor ahora, por la gracia que nos fue dada, porque la gracia mora en mí, como Dios en Jesucristo. Amén. Lo recibo de la misma manera. Cuando tú dices amén, no, tú estás diciendo bien. Cuando dices lo recibo, yo recibo que la gracia está en el ministro que Dios me ha puesto. ¿Verdad? Y cuando dices lo de la misma manera, tú dices, en mí también está esa gracia. Miren qué tremendo está. Entonces, ¿de qué nos vino a libertar el Señor de gloria a Jesucristo? Nos vino a librar del pecado, nos vino a librar de la maldad y nos vino a librar de la injusticia. De eso nos vino a librar el Señor. Y eso tiene al mundo en batalla, pero en batallas terrenales. La maldad es la que tiene al mundo, o la envidia tiene al mundo en estas batallas.
el pecado, el hacer el mal, el querer siempre estar haciendo cosas que no convienen, es lo que tiene al mundo en esa situación que está, peleando, batallando uno con otro. ¿Cómo es posible que solamente en el mes pasado, en el mes de abril, hubieron 400 y pico de muertes en un solo estado de Venezuela? O sea, eso es una batalla. La delincuencia tiene ganada la batalla, hablando humanamente. Pero nuestra batalla no es humana, sino espiritual. Pues claramente en Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Y ese Espíritu Santo de Dios viene a abrir la cárcel de los presos. ¿Cómo es eso? Le viene a traer un conocimiento al hombre para que nunca vaya a la cárcel, para liberarlo de todo eso. Esa es la espada del Señor nuestro Dios, su palabra. La verdad os hará libre, dice el Señor de Gloria. En el libro histórico de Juan 8:31 al 37, dijo entonces Jesús, ¿quién dijo? Jesús. A los judíos que habían creído en él. Oído aquí muy importante, porque primero dice que habían creído en él, pero después dice: vosotros queréis matarme. Así que oído bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí quedará para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, le dice el Señor, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. O sea, si la palabra no está en esa persona, entonces simplemente no le está creyendo al Señor. Si no le está creyendo al Señor, está en condenación. O sea, vive bajo pecado, bajo maldición, vive bajo la ley, vive bajo el pensamiento de que se va a ir por un infierno y todo lo demás. Pero si estás en la gracia, el Señor te libera de todo este tipo de problemas. Abba Padre.